Profesora, buen día. A continuación nos permitiremos socializar el tema relacionado con la inversión extranjera en Colombia. Como podemos observar en nuestra agenda, este tema lo hemos dividido en cuatro subtemas para poder explicarlo de una manera más detallada y entendible. En lo que se refiere a la evolución de la inversión extranjera, podemos afirmar que esta inicia en el año de 1820 con dos préstamos que se dan con casas comerciales británicas. Posteriormente empieza a ingresar al país telas procedentes de Manchester, lo que genera la quiebra de las empresas de tejidos de la región del Santander. Ya para el año de 1901 empieza a ingresar al país las empresas multinacionales. La más reconocida podemos decir que es la United Fruit Company, la cual se vio involucrado en la ya conocida masacre de las bananeras. Entre 1912 y 1945 se incrementa la navegación fluvial, la cual era controlada por empresas alemanas. Posteriormente llegaron las empresas petroleras y también se inicia con la explotación del oro. Para 1989, Colombia implementa el modelo de apertura económica, tomando más fuerza el fenómeno de la globalización, lo que trajo consigo el ingreso de nueva inversión extranjera. Del año 2005 al año 2017, la inversión de otros países en Colombia ha venido en aumento. Como es normal en economía mundial, siempre se presentan picos altos y bajos entre un año y otro. Esto como consecuencia de diversos factores, pero el más influyente está relacionado directamente con la inseguridad y la alteración del orden público, lo que desafortunadamente es muy habitual en nuestro país. Cordial saludo, profesora. Yo les hablaré acerca del tema de inversión extranjera directa en Colombia. Este que es un tipo de inversión que se da cuando hay un ánimo de permanencia en el país por parte del inversionista extranjero. Y para ello uno de los pasos lógicos es instalarse en el país, aunque ellos suelen comenzar por realizar campañas de mercado en el exterior para captar la atención de los consumidores. Los destinos de la inversión extranjera directa comúnmente son los realizados en sociedades, en inmuebles, en negocios fiduciarios, en actos o contratos y en fondos de capital privado. Las modalidades de inversión extranjera directa en Colombia ya en detalle tenemos entre otras la importación de divisas libremente convertibles para inversiones en moneda nacional para sociedades o sucursales de sociedades extranjeras en Colombia. También para la importación de bienes tangibles tales como maquinaria y equipo y otros bienes físicos aportados al capital de una empresa como importaciones no reembolsables. Y los bienes internados a zonas francas y que se aportan al capital de una empresa localizada en dicha zona. También los aportes en especie al capital de una empresa y consistente en bienes intangibles tales como las contribuciones tecnológicas, marcas y patentes en los términos que dispone el Código de Comercio. La inversión extranjera en Colombia debe registrarse de manera obligatoria ante la banca central, en este caso el Banco de la República, por parte del inversionista extranjero. La inversión extranjera directa en Colombia va en aumento por ciertos parámetros como la explotación de ciertos recursos naturales abundantes que existen en el país, el tamaño del mercado, que también es muy favorable, las características de la fuerza laboral y la ubicación geográfica favorable de Colombia. También por algunas políticas gubernamentales del país, como algunas políticas institucionales y políticas de incentivo para la inversión extranjera. Cordial saludo, profesor. Dentro del tema de globalización hay un tema importante que es la inversión extranjera de portafolio. Es también conocida como la cartera de la inversión, donde se hace una selección de documentos o valores que se cotizan en el mercado bursátil y en los que las personas o empresas deciden colocar o invertir su dinero. Los portafolios de inversión se integran con los diferentes instrumentos que el inversionista haya seleccionado a un menor riesgo. El propósito de la conformación de un portafolio es la reducción del riesgo por vía de la diversificación. Entre las ventajas de la inversión de portafolio podemos encontrar que genera diversificación, manejo profesional, cuenta con costos bajos de operación, genera liquidez y tiene montos de inversión flexibles. Dentro de las tendencias para Colombia, la inversión extranjera directa cayó
un 3.9% a 4.104 millones de dólares en la primera mitad del año. La inversión extranjera por lo general ocurre a través de las multinacionales en construcción de nuevas plantas o la ampliación en sus instalaciones existentes en países extranjeros. Los países pueden ser ricos, como nuestro país, en recursos minerales. Las multinacionales tienen un gran apetito por venir a explotar nuestras riquezas, que pues en lo general son los minerales. Pero con esto puede traer unas ventajas, como también puede traer algunas desventajas. Entre las ventajas puede ser acceder a mercados internacionales, bajos costos de oferta, montos de inversión flexibles, puede impulsar el crecimiento por el impacto macroeconómico directo, puede incrementar la productividad y la eficiencia de la economía. También tenemos o trae consigo algunas desventajas, como es por lo menos el deterioro del medio ambiente, que lo vemos a menudo pues, en las explotaciones de nuestras minas. Puede ocasionar monopolios, pues esto debido a que son empresas con bastantes recursos económicos y no hay otra empresa que les haga contrapeso o que compita comercialmente, diciéndolo de otra forma. Falta de atención a la educación, pues ellos en realidad necesitan exportar sus productos, no les interesa la educación de nuestra nación. Puede haber un descenso del ahorro interno. A todos, gracias por su atención.